Sí, hola, buenas tardes. Iba a venir a presentar la sesión de comunicaciones orales el doctor Massa y por alguna razón que se nos escapa en este momento no acaba de llegar. Me piden que presente la siguiente sesión. Le he dicho a alguien que me acompañe para que haya equidad y paridad, pero no ha querido nadie. Hemos pedido que el doctor Fariñas cambie de género, no está dispuesto, dice que ya es muy mayor. Así que si me disculpan, vamos a presentar. Yo no he estado en las deliberaciones, no tengo ni idea de lo que hay aquí. Me ha presentado el doctor Fariñas 3 trabajos que han sido elegidos para su presentación ahora. Imagino los autores lo saben, ¿no, Humberto, o no? Ah, vale. Entonces no es ninguna sorpresa. El trabajo fin de grado seleccionado es de Jara Fariñas Gutiérrez y es sobre la determinación del hospedador preferente y adaptaciones epigenéticas de bacteriófagos. Jara, pues venga, adelante, nos presentas el trabajo. El siguiente, para que no, si os parece, no vayamos, es el trabajo fin de máster. El siguiente va de primera autora, firmada por Nerea Domínguez Rojo, del grupo del doctor José Manuel Fuentes, y es el estudio en moduladores de autofagia en un modelo de enfermedad de Alzheimer. Nerea, ¿estás por ahí? Pues a continuación. Y el trabajo, el doctorado, la tesis doctoral, entiendo que premiada desde el grupo de la doctora González Martín, de Marisa, y es Fernández Grajera M. Colonización bacteriana en películas de ácido poliláctico enriquecidas con magnesio y bromuro de hexadeciltrimetilamonio. Consideraciones en entorno diabético. M. Fernández Grajera. Pues nada, vais en orden si os parece, vamos presentando y al terminar esto el doctor Fariñas presenta y entrega los premios correspondientes. Por enhorabuena a los premiados, veniros vosotros aquí si os parece, que vayamos con ritmo y después ya sería la conferencia de clausura. M. Jara. M. Fernández. Bueno, pues ya sabemos. Qué bien, María. Y Jara J. Pues venga, María, vais en orden si os parece, os sentáis aquí y subiros a la mesa, que os vean aquí como el futuro del nube. Aquí tenéis los futuros directivos y vais pasando en orden. Pues adelante, cuando tú quieras. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jara y voy a realizar la presentación de mi TFG, cuyo título es Determinación del hospedador preferente y adaptaciones epigenéticas de los bacteriófagos. Primero voy a comenzar con una breve introducción y como sabemos la Tierra está plagada de virus y dentro de los virus el grupo dominante es el de los bacteriófagos, que son virus de ADN y ARN que son capaces de infectar a bacterias pero no a plantas y animales y que se caracterizan por presentar una alta especificidad. Tienen gran importancia en el mundo de la medicina debido a la aparición de las bacterias resistentes a los antibióticos y la terapia con fagos se ha presentado como una posible solución. La terapia fágica consiste en la utilización de bacteriófagos frente a las infecciones bacterianas tanto de humanos como de animales con el objetivo de reducir la carga bacteriana y, como he dicho, se aplica en medicina, veterinaria y microbiología de los alimentos. Y la forma que tiene la terapia fágica de enfrentarse a las bacterias pues es de 2 tipos. Una de ellas es utilizando una única cepa de fagos, pero como he dicho, tienen una alta especificidad y entonces a veces es necesario combinarlos en cócteles. En estos cócteles que intervienen varios fagos, estos fagos pueden establecer 3 tipos de interacciones, que son cooperativas, neutrales o antagónicas. En mi trabajo hemos utilizado 2 fagos, que son Bowie y Cohen, que se encuentran dentro del orden caudovirales, por lo tanto son fagos de ADN de doble cadena. Y debido a su morfología, Bowie es un sifovirus y Cohen un miovirus. Ambos fueron aislados de heces y de leche de ovejas criadas en Extremadura. Además, empleamos 2 estirpes de Escherichia coli. Una de ellas es la estirpe silvestre o de referencia y otra es una Escherichia coli tan negativa que presenta una mutación en la metiltransferasa del ADN. Por lo tanto, lo que produce es que acumula más moléculas de ADN que la cepa silvestre. Además del género Shigella, dentro del género Shigella utilizamos 2 especies que fueron las 2 que aparecen señaladas con el círculo debido a la alta similitud que existe entre Escherichia coli y Shigella por transmisión horizontal de genes.
Los objetivos que nos planteamos era evaluar cómo afectaba la bacteria hospedadora a la proliferación de nuestros dos fagos y analizar las posibles interacciones que podían establecer nuestros fagos. Los materiales que empleamos fueron distintos medios de cultivo, de soluciones y de organismos que podéis ver en pantalla, y como métodos pues empleamos medios líquidos, medios sólidos y también algunas técnicas de microbiología como la titulación de los bacteriófagos. Ahora voy a pasar a comentar brevemente los resultados que obtuvimos. Primero analizamos el tamaño y la morfología que producían nuestros fagos, y en esta imagen podéis ver que infectamos a la misma bacteria, la bacteria de Escherichia coli de referencia. Infectamos tanto con Bowie como con Cohen. Lo que observamos es que Bowie originaba halos de lisis de mayor tamaño que Cohen y que ambos fagos producían halos de lisis de centro claro. Sin embargo, Bowie alrededor, aquí es que no se ve del todo bien, pero alrededor del centro claro aparece un anillo externo un externo turbio. A continuación, analizamos el título de nuestros fagos en diferentes hospedadores, y lo que más nos llamó la atención es que el valor del título de Bowie, cuando utilizábamos como hospedador nuestra bacteria de referencia, era 13 veces superior si lo comparábamos con el título que obteníamos con Cohen. A la vez vimos que Bowie no era capaz de infectar a todos los hospedadores con los que se le puso en contacto. Únicamente fue capaz de infectar a 3, mientras que Cohen fue capaz de infectarlos a todos en mayor o menor medida. Además, vimos que Bowie proliferaba mejor en ausencia de la metiltransferasa, puesto que el título que obteníamos era superior en Bowie que cuando realizábamos la infección con Cohen. Además, comparamos el área de los halos de lisis en los distintos hospedadores y observamos que tanto en el caso de Bowie como en el de Cohen, los halos de mayor tamaño los obteníamos cuando utilizábamos como hospedador nuestra bacteria de referencia. Además, vimos que el número máximo de halos que podíamos determinar varía con el tamaño. Esto es sencillo, al ser los halos de Bowie más grandes que los de Cohen, en placas del mismo diámetro siempre íbamos a encontrar menos halos en las placas que infectábamos con Bowie que las que infectábamos con Cohen. Y además observamos que el número de halos iba a variar dependiendo del hospedador que utilizásemos. También realizamos un estudio de crecimiento con cada uno de los fagos por separado. Para ello realizamos esta representación gráfica donde tenemos las densidades ópticas y el tiempo. Observamos que cuando nosotros añadimos nuestros fagos al cultivo se producía un aumento de los valores de densidad óptica, lo que nos estaba indicando que se estaba produciendo un crecimiento de nuestro cultivo, es decir, las bacterias estaban creciendo, llegando a un punto de inflexión a partir del cual los valores de densidad óptica comienzan a disminuir, es decir, nuestras bacterias están entrando en lisis celular, están comenzando a morir. Y posteriormente, durante cierto periodo de tiempo, estos valores de densidad óptica comienzan a mantenerse más o menos estables, pero observamos que si dejábamos estos cultivos hasta el día siguiente en contacto con nuestros fagos, se producía un recrecimiento bacteriano, es decir, de nuevo volvíamos a tener bacterias vivas. Y esto es algo que nos llamó muchísimo la atención y que a continuación pasaríamos a analizar. Vimos que en el caso, si nos centramos en la gráfica de Bowie, vemos que aunque Bowie producía halos de mayor tamaño, la inhibición era mucho más lenta y más progresiva. Sin embargo, en el caso de las infecciones realizadas con Cohen, vemos que casi todas siguen la misma tendencia. De hecho, en algunos casos incluso encontramos que existe una cierta sincronización a la hora de observar las densidades ópticas. Esto nos llamó mucho la atención de que hubiese esa sincronización y decidimos realizar un estudio muy sencillito y al final concluimos que es que nuestro espectrofotómetro a densidades ópticas demasiado bajas no era capaz de discriminarlas. Por lo tanto, estos resultados que teníamos aquí pues había que tenerlos un poco en cuarentena. A continuación realizamos un estudio de coinfección en el que pusimos nuestros dos fagos a infectar a la misma bacteria y a la vez, para ver qué es lo que sucedía con ello. Observamos que en todas las gráficas, Bowie, que es la línea de color rojo, presenta una lisis celular mucho más progresiva y presenta una pendiente mucho más pronunciada. Sin embargo, observamos que cuando realizamos la infección con Cohen en solitario, que son las líneas de color azul, presentan un comportamiento similar al que presentan cuando realizamos la infección con ambos fagos a la vez. Y esto
nos llamó mucho la atención que los dos fagos actuando en conjunto tuviesen un comportamiento, matasen al mismo número de bacterias que iba a matar Cohen en solitario. Esto lo único que nos permitió decir es que no existía antagonismo entre nuestros fagos, es decir, que cuando actuaban en conjunto no funcionaban peor, pero no podíamos descartar que existiese sinergia entre ellos. Por último, como observamos que al día siguiente en nuestros cultivos, cuando realizábamos el crecimiento, observamos un recrecimiento de las bacterias, decidimos estudiar la frecuencia con la que aparecían estas bacterias resistentes. Y en todas las infecciones que realizamos con Bowie, que son las de color rojo, observamos que en todos los cultivos íbamos a encontrar bacterias resistentes. Sin embargo, en las que realizamos la infección con Cohen, en 4 de los 6 cultivos encontramos bacterias resistentes, y en el caso de los cultivos en los que realizamos una doble infección, es decir, utilizamos los dos fagos a la vez, en el 55% de ellos encontramos bacterias resistentes. Las conclusiones finales a las que llegamos en este trabajo es que la morfología y el título de los halos de Lisi nos aportan información sobre el tipo de crecimiento que presentan nuestros fagos y sobre la adaptación a los distintos hospedadores, que Bowie mostraba una mayor infectividad sobre nuestra bacteria de referencia que lo que hacía Cohen, que ambos fagos eran capaces de infectar a otras especies de enterobacterias, pero que sobre Escherichia coli era sobre la que mejor proliferaban, por lo tanto se le consideraba el hospedador preferente, que Bowie era más infectivo que Cohen cuando el hospedador utilizado era la Escherichia coli mutante, y que cuando analizamos las densidades ópticas esto nos permitía destacar un antagonismo entre nuestros fagos, pero que no descartábamos la sinergia. Y la alta aparición de mutantes nos indicaba que existía una rápida coevolución entre los fagos y las bacterias y que necesitábamos optimizar nuestros cócteles de fagos. Y por último, me gustaría darle las gracias a 2 personas, que es Felipe, que fue el director del trabajo, por darme la oportunidad de poder llevarlo a cabo, y a Encarna, que por su infinita paciencia conmigo y por ser mi guía en mi etapa en el laboratorio. Y muchas gracias por todo. Las preguntas, si os parece, las hacemos al final. Jara, 2 cosas. ¿Quién es tu director de grado y de qué grupo eres de TFG? Que es que no me figura aquí. Yo, el director es Felipe, y yo he estudiado el grado en biotecnología. Aquí en la Universidad de Extremadura. En la Facultad de Ciencias. Sí. Felipe Molina es del Departamento de Genética de aquí de la universidad. Solo por identificar, porque al final el trabajo es claramente parte de la coautoría. Y la última pregunta, y después dejo la pregunta. Te llama Jara Fariñas. El presidente del jurado es Humberto Fariñas. Declara bajo juramento que no tenéis antecedentes, ¿cómo se llama eso? De ancestría molecular. ¿Tú naciste en La Habana? No. Bueno, pues entonces queda dicho en público que no hay conflicto de interés. Bueno, pues queda dicho entonces que no hay conflicto de interés, por si acaso. Muchísimas gracias, Jara. Pasamos entonces el siguiente. Nerea, si es del grupo del doctor Fuentes, de la Facultad de Terapia Ocupacional, Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres. Pues adelante, es un TFM, del trabajo fin de máster. Dinos el máster, ¿quién fue tu director también, Nerea? Fue el máster de investigación en ciencias sociosanitarias, que se imparte en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, y mi directora fue Rosana González Ford. Genial. Digo, por darle también el sitio que merece a los directores de los trabajos. Pues, Humberto, si me puedes sustituir, por favor, ya te dejo para pasar al conflicto de interés por el que me has pedido que te sustituya. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Nerea Domínguez Rojo y voy a presentar mi trabajo fin de máster, que trata sobre moduladores de autofagia en un modelo de enfermedad de Alzheimer. Para poner un poco en contexto, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que actualmente se considera la principal causa de demencia a nivel mundial. Esta enfermedad está caracterizada principalmente por la presencia de ovillos neurofibrilares constituidos por la proteína tau hiperfosforilada y por la acumulación de unas placas seniles formadas por agregados del péptido beta amiloide. En este trabajo en concreto nos hemos centrado en la acumulación de estas placas amiloides, que tienen su origen en un mal procesamiento de la proteína precursora amiloide, también conocida como proteína APP. Además, también hay que resaltar que en esta enfermedad va a cursar con una serie de alteraciones, como puede ser la desregulación de la homeostasis del calcio,
el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la alteración de los sistemas proteolíticos o la excitotoxicidad, aunque nosotros nos hemos centrado principalmente en estas dos. Comenzando por la alteración de los sistemas proteolíticos, hay que destacar el papel de la autofagia. La autofagia se trata de un proceso catabólico que permite la eliminación de aquellas proteínas o orgánulos que se encuentran alterados. Este proceso puede comenzar por la inhibición de la proteína mTOR, de la que hablaré más adelante, o la activación de la proteína AKT. Comienza con la formación de una estructura conocida como fagóforo, que lo que hace es englobar aquellas proteínas que van a ser degradadas, las cuales van a estar marcadas por receptores específicos, como es el caso de la proteína P62. Este fagóforo se va a expandir, dando lugar a una estructura de doble membrana conocida como autofagosoma, la cual va a presentar anclada a la membrana interna diferentes proteínas específicas, como puede ser la isoforma 2 de la proteína LC3. En una tercera etapa, este autofagosoma va a fusionarse con los lisosomas, que también van a estar marcados por proteínas específicas como LAMP1, y se va a formar una estructura conocida como autofagolisosoma. Finalmente, se va a producir la degradación de la membrana interna de esta estructura y se va a producir la degradación de estas proteínas. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer se ha visto que este proceso se encuentra alterado, por lo que las proteínas dañadas no pueden ser eliminadas y por ello se acumulan. Bien, hablando un poco de la proteína que he mencionado anteriormente, mTOR, se trata de una serina tronina quinasa que está formada por dos complejos, el complejo 1 y el complejo 2, y esta proteína lo que hace es regular la síntesis o la degradación de proteínas según las necesidades del organismo. Cuando lo que se necesita es que haya una eliminación de proteínas, esta vía se encuentra inhibida, de tal manera que la proteína AMPK activa el complejo TSC y este inhibe al resto de sustratos de la vía, y con ello se activa la autofagia y se eliminan las proteínas dañadas. Sin embargo, cuando lo que se necesita es que haya una biosíntesis de proteína, que haya una supervivencia, esta vía tiene que estar activa. Y para ello, la proteína AKT inhibe el complejo TSC y esto produce una cascada de fosforilación, que es lo que mantiene activa la vía, de tal manera que tiene lugar la progresión del ciclo celular, la supervivencia, la migración y la síntesis de proteína. Bien, por otro lado, como dije, también hay una desregulación de la homeostasis del calcio. El calcio es el principal segundo mensajero intracelular que está involucrado en numerosas funciones. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer se ha visto que hay un exceso de la concentración de calcio citosólico, mediado en gran parte por la salida de calcio desde el retículo al citosol por receptores como el receptor inositol trifosfato o el receptor de rianodina. Centrándome en este último, también hay que destacar que su ligando, la proteína CKBP12, inhibe la vía de supervivencia mTOR de la que he hablado anteriormente. Bien, teniendo en cuenta esta desregulación del calcio, recientemente un grupo de investigadores del País Vasco han sintetizado una nueva familia de triazoles denominados AULKEN, que lo que hacen es estabilizar la unión de FKBP12 con el receptor de rianodina para evitar esa salida excesiva de calcio. Han sintetizado alrededor de unas 20 moléculas, aunque en este trabajo hemos trabajado en concreto con AULKEN 4. Bien, teniendo en cuenta todo esto, los objetivos que se marcaron en este trabajo fueron analizar los principales marcadores de autofagia tras el tratamiento con AULKEN 4, estudiar la vía de señalización mTOR en las células expuestas a AULKEN 4 y evaluar el efecto de AULKEN 4 en la modulación de la homeostasis del calcio intracelular. Para ello se utilizó la línea celular de neuroblastoma humano SH-SY5Y y en concreto se utilizó un modelo transfectado con el péptido A-beta para simular la condición de enfermedad, que en adelante denominaré SH-APP, y el mismo modelo transfectado con el vector vacío para tenerlo de modelo control, que en adelante denominaré SH-antivector. En cuanto a las técnicas empleadas, para la detección de los niveles de proteínas se empleó la técnica de Western blot y microscopía de fluorescencia, y para la medida del calcio intracelular se utilizó la sonda ratiométrica FURA2. Bien, dando paso a los resultados, en primer lugar, para ver el efecto de AULKEN 4 sobre marcadores de autofagia, se analizaron los niveles de las principales proteínas de este proceso. Por un lado, se analizaron los niveles de la isoforma 2 de la proteína LC3 tras el tratamiento con AULKEN, con bafilomicina, que bloquea la autofagia, y AULKEN y bafilomicina de manera conjunta, tanto a 4 como a 24 horas. Y los resultados obtenidos fueron similares en ambos tiempos. Se observa una acumulación de esta proteína con bafilomicina. Con AULKEN y bafilomicina también vemos esa acumulación, aunque en el caso de las 24 horas y tras el tratamiento con AULKEN y bafilomicina es menor en el caso del modelo defectivo,
pero sin embargo no vimos diferencias significativas tras el tratamiento con Aulken en comparación con las células sin tratar. Bien, también vimos los niveles de P62 con microscopía de fluorescencia y aquí observamos que con bafilomicina se producía una acumulación, al igual que con el tratamiento de Aulken y bafilomicina, aunque en menor medida en el caso de las SH-APP. Sin embargo, no vimos diferencia en las células tratadas con Aulken en comparación con las células control. En cuanto a LAMP1, que es una proteína lisosomal, también la analizamos por microscopía de fluorescencia y obtuvimos los mismos resultados que con P62. Hay una acumulación tras el tratamiento con bafilomicina y Aulken más bafilomicina, pero no vimos diferencias tras el tratamiento con Aulken y las células sin tratar. Por otro lado, para ver el efecto de Aulken 4 sobre los marcadores de la vía de supervivencia mTOR, analizamos los niveles de fosfo-mTOR y fosfo-S6K, que es un sustrato de la vía. Y aquí observamos que a dosis bajas se produce una activación de la vía en ambos tipos celulares tras 24 horas de tratamiento. Por lo que concluimos que a dosis bajas sí que se produce una activación de esta vía. Y por último, para ver el efecto de Aulken 4 sobre la concentración de calcio citosólico, utilizamos acetilcolina, que la acetilcolina lo que hace es estimular la salida de calcio desde el retículo al citosol. De tal manera que con esto queríamos ver, ante ese aumento de calcio intracelular, cómo respondían las células tratadas con Aulken. Y aquí observamos que en las células control sí que se producía una disminución del calcio intracelular tras el tratamiento con Aulken, sin embargo, en el modelo de efectivo se producía un aumento. Por eso realizamos el mismo experimento con ionomicina, que lo que hace es igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana plasmática. Y aquí sí que pudimos ver que en el modelo de efectivo se producía una ligera disminución de la concentración de calcio citosólico, aunque no fue significativo. Y con todo ello, las conclusiones extraídas fueron que Aulken 4 no produce cambios en los marcadores de autofagia de las SH-APP, que el tratamiento con Aulken 4 produce una activación de la vía mTOR de manera independiente a su concentración, y que Aulken 4 podría disminuir la salida de calcio desde el retículo endoplásmico a través del receptor de rianodina en las SH-APP. Y por último, agradecer al grupo PAR y a mi directora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues por último, pasa a la siguiente. Siéntate, por favor. Por último, M, que ya sabemos que es María Fernández Grajera, que obviamente ha sido la tesis doctoral elegida por el Instituto este año, del grupo de la doctora Marisa González Martín del INUE. Va a presentar el resumen de la tesis doctoral y dejo la mesa en manos, ya que están aquí las premiadas, para que desvele también el nombre de la comunicación al presidente del jurado, al doctor Fariñas, que sabemos que no es primo y no tiene nada que ver con Jara Fariñas. Humberto, dejo la entrega de premios en tus manos. Gracias. Enhorabuena a las premiadas. Esto es el futuro, sin duda, en INUE. Enhorabuena a las tres. Hoy. Fantástico. Buenas tardes. Como ha indicado el doctor Llena, soy María Fernández Grajera y les venía a introduciros mi tesis doctoral titulada Colonización bacteriana en películas de ácido poliláctico enriquecidas con magnesio y bromuro de sadecyl trimetildiamonio, consideraciones en entorno diabético. Esta sería la estructura que seguiremos. Y en esta tesis lo que se ha estudiado es el desarrollo de un biomaterial el cual estaba para disminuir el riesgo de infecciones sobre él, ya que en estos biomateriales se desarrollan implantes y los procesos infecciosos son la segunda causa de retirada de estos implantes una vez colocados. Además, especialmente tendremos consideración en el efecto de las patologías de riesgo, como por ejemplo la diabetes, ya que estas afectan de manera negativa, ponen en riesgo al paciente y agravan las infecciones que se puedan causar en estos implantes. El biomaterial que hemos elegido ha sido el ácido poliláctico, que es un polímero degradable, los cuales están en auge actualmente ya que ofrecen bastantes beneficios y en concreto este ácido poliláctico o PLA lo hemos enriquecido con partículas metálicas de óxido de magnesio y hemos utilizado también para enriquecerlo un tensioactivo
llamado bromuro de sedeciltrimetilamonio, que a partir de ahora llamaremos CTAB. Este enriquecimiento se ha hecho para mejorar sus propiedades tanto superficiales como antibacterianas. Además, para estudiar la colonización sobre él, se eligieron bacterias del género Staphylococcus, en concreto Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que son comunes en las infecciones asociadas a la implantación de prótesis. Estos procesos infecciosos se han estudiado desde el inicio, en las etapas de adhesión temprana, y también hemos analizado cómo afectan este material y las patologías de riesgo en la formación de biocapa. Por lo tanto, los objetivos que se determinaron, los principales objetivos de esta tesis que determinamos fue el estudiar la colonización bacteriana sobre las películas de ácido poliláctico enriquecido con magnesio y bromuro de sedeciltrimetilamonio y la evaluación de los cambios en la colonización y en la superficie bacteriana en presencia de entornos enriquecidos con condiciones diabéticas. Los resultados obtenidos en los estudios sobre las películas de pelea enriquecido los dividimos en dos partes. En primer lugar, enriquecimos las películas con magnesio, con 10% de magnesio. El enriquecimiento con partículas de magnesio nos mostró que cambiaba las características superficiales de las películas, cambiaba su hidrofobicidad, su carga eléctrica, incluso su topografía. De manera más significativa, como podéis ver en estas imágenes, las partículas estaban inmersas dentro de las películas de pelea y estas, tras 4 horas de degradación, solo 4 horas, empezaban a liberarse y formaban una capa de fosfato de magnesio protectora. En relación a los procesos de colonización bacteriana, este magnesio en las películas lo que causaba es la pérdida de viabilidad de todas las bacterias adheridas a las superficies de magnesio, como podemos observar en la tabla que la pérdida de viabilidad es total, ya que en las películas sin magnesio tenemos una viabilidad 100%, observaríamos unas bacterias verdes, ya que utilizamos la técnica de la fluorescencia, y en las superficies con magnesio la pérdida sería total, donde mostraremos unas bacterias rojas debido a la acción de los tintes y las bacterias dañadas. En cambio, en las películas donde utilizamos un enriquecimiento tanto de magnesio como de CTAB, del tensioactivo que hemos nombrado anteriormente, también encontramos que estos enriquecimientos conjuntos o por separado modifican la hidrofobicidad, la tensión superficial, en general las características superficiales de los materiales que influyen y pueden ayudarnos a determinar los procesos infecciosos que pueden desarrollarse entre ellos. De manera más importante, el efecto que causó en su momento el CTAB con el que utilizamos para enriquecer las películas fue la creación de microestructuras de huecos en las superficies. Estos huecos se mantuvieron a pesar de 3 meses de degradación en un medio de tampón fisiológico, que incluso generaron mayores huecos, aumentaron. Estudiando cómo podían afectar estos cambios en la adhesión bacteriana, hicimos estudios de adhesión a tiempos tempranos de modelo estático. En esta gráfica tan compleja fue la mejor manera que obtuvimos para poder representar conjuntamente todos los resultados y poder compararlos a la vez. Además, podéis observar cómo en la gráfica tenemos diferentes colores en las barras. Esto representa la viabilidad que tenían las bacterias, porque si recordáis, como os he intentado indicar anteriormente, las bacterias viables las vemos verdes y las bacterias muertas o dañadas se veían rojas. Por lo tanto, una de las conclusiones más importantes en estos estudios fue que el CTAB tiene un efecto antibacteriano en todas las superficies en las que estaba presente y además incluso mantiene este efecto antibacteriano después de una degradación de hasta 3 meses, cosa muy importante para un implante que introdujéramos en el cuerpo con estos enriquecimientos. Para investigar con el objetivo de investigar si este efecto también se mantenía en otros sistemas más complejos, probamos estas superficies con las bacterias para hacer biocapa. La biocapa es una estructura que crean las bacterias que es mucho más difícil de erradicar y en este caso también encontramos que la presencia de CTAB erradicaba toda biocapa que se pudiera crear en esas superficies, incluso también después de una degradación de las muestras. Por otro lado, como ya mencionaba al principio, también quisimos estudiar la importancia de la influencia de la diabetes como patología de riesgo que afecta negativamente al pronóstico de las infecciones en pacientes. En este caso, lo que hicimos fue someter a las bacterias a entornos diabéticos modulados
o sea, haciendo un modelo de 3 tratamientos con 7 concentraciones diferentes en las que utilizábamos diferentes concentraciones de glucosa o cuerpos cetónicos. En estos entornos pusimos las bacterias a crecer y los resultados mostraron que fueron capaces de modificar los patrones de crecimiento. De manera más significativa, pudimos encontrar que la hiperglucemia, que es el medio G2, por eso tengo esto aquí puesto, fue el entorno que mayor crecimiento generó y fue el entorno en que las bacterias menos tiempo necesitaron para duplicarse. Además, estos entornos también fueron capaces de alterar la capacidad de formación de biocapa de las bacterias. En este caso, otra vez, podemos encontrar que la hiperglucemia fue el entorno en el que las bacterias más biocapa crecieron. Pero además también podemos concluir que en el entorno de combinaciones de glucosa y cuerpos cetónicos a nivel diabético de hiperglucemia y cetoacidosis, encontramos una influencia conjunta en la formación de biocapa de ambos entornos. Esto también lo podemos estudiar a nivel cualitativo, analizando la cobertura bacteriana, el biolumen e incluso la altura de las biocapas formadas. Como podéis ver, en estas imágenes vemos que las biocapas tienen diferente disposición, conformación. Si prestamos atención al ambiente donde tenemos las concentraciones diabéticas de glucosa y cuerpos cetónicos, vemos que es la biocapa con mayor densidad y mayor aglutinamiento, mayor agregación que observamos. Esto puede ser debido a que las bacterias crecidas en cuerpos cetónicos, en este caso como es diabético en cetoacidosis, presentan una reducción de su carga negativa que las tiende a agregarse entre ellas. Y además, la mayor cobertura bacteriana puede venir a la influencia de la glucosa, de la hiperglucemia que tendrían en este ambiente, que promovería el crecimiento de ellas. Por otro lado, para ver si todo esto que hemos observado también se reflejaba en la colonización bacteriana del PLA utilizado con anterioridad, realizamos estudios de adhesión bacteriana. En este caso, utilizamos un modelo dinámico. En este modelo dinámico colocaríamos la muestra en esta cámara y las bacterias estarían en un flujo continuo sobre la superficie. De esta manera tendrías un ambiente un poco más real, con un flujo continuo de bacterias que se fueran adhiriendo a la superficie. Durante 5 horas de experimento se fueron tomando imágenes de esta adhesión, donde cuantificaríamos la adhesión de bacterias en todos los tiempos. Lo que encontramos más significativo fue que en el modelo combinado, el entorno combinado de ambos compuestos a niveles diabéticos, no existe una etapa estacionaria de adhesión. Es decir, las bacterias se siguen adheriendo a pesar de las 5 horas y hay un crecimiento de adhesión durante estas 5 horas. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el ambiente control, donde sí encontramos una fase estacionaria de adhesión. Para también ver la importancia que pueden tener las propiedades físicas de la superficie que utilizamos, volvimos a probar si este entorno diabético afectaba la formación de biocapa en las superficies de PLA, un material diferente que habíamos utilizado con anterioridad. Los resultados mostraron que sí, que otra vez estos ambientes eran capaces de modificarlo, pero lo que sí encontrábamos continuo es que el ambiente más agresivo, el ambiente más patógeno, el que más creaba, el ambiente de combinación diabética, que a pesar de diferentes propiedades físicas superficiales de la superficie, encontramos que el ambiente GK2, que es el ambiente con hiperglucemia y cetoacidosis, creaba la mayor biocapa. Con todo esto, en este trabajo pudimos concluir que se ha logrado fabricar biomateriales degradables de ácido polidáctico con magnesio y CTAB con propiedades superficiales como la hidrofobicidad, la carga eléctrica o la topografía que afectan a su capacidad antibacteriana. En concreto, las superficies, las películas de ácido polidáctico con magnesio, en ellas la liberación de magnesio produce daños a las bacterias adheridas, como hemos visto. Además, que las películas de ácido polidáctico enriquecidas con CTAB generan superficies microestructuradas con una capacidad antibacteriana sostenida. Por otro lado, también podemos concluir que los entornos diabéticos modifican las propiedades superficiales bacterianas y su patrón de crecimiento. Además, que la hiperglucemia y la cetoacidosis favorecen la adhesión bacteriana y la formación de biocapas sobre la superficie de PLA. Y por último, agradecer a todo el equipo que tenemos en el grupo y a la financiación que hemos tenido. Muchas gracias.